Bueno, vamos como hacemos con estos frenos de herradura o frenos de cangrejo le llaman también. Cuando terminamos el freno, ponemos el cable, forro, terminamos todo y ¿qué pasa? Frenamos, apretamos la manija y vuelve un solo lado. En este caso, vuelve bien ahí, pero no vuelve acá, de este lado, no vuelve el resorte, queda tocando. Queda tocando la rueda. Una vez que terminamos le ponemos cable nuevo y forro, nos queda así. Vamos a ver cómo podemos solucionar eso. Yo con la llave, en este caso una llave 10, que es la que entra acá atrás, vamos a probar de esta manera. Puede ser llave 10, puede ser 11 o 3 octavos. Entonces lo que vamos a hacer es aflojar. Vamos a aflojar acá un poquito, apretamos el freno y lo ponemos en el medio, lo pongo en el medio, que no toque ninguno de los lados. Ahí ajustamos y vamos a ver cómo queda. Ahí quedó, volvió a los lados, pero vuelve a los lados en este caso, pero después se vuelve a mover la herradura, no siempre queda con el tornillo de esta manera, queda en el medio. Vamos a suponer que esto después queda como estaba recién. Voy a aflojar y por lo general no va a quedar en el tiempo, la herradura se va a ir para un costado seguro y va a quedar tocando y no va a quedar así como estaba recién, así, va a quedar así, que vuelve un lado y el otro lado toca de este lado porque vuelve más a aquel lado. Entonces lo que vamos a hacer, con un martillo, un punzón, algo acerado como esto, que es la parte de una válvula de auto, es bien acerada, o si no también uso los ejes de los pedales, quitasacos que no sirven más, sirven para golpear. Lo que vamos a hacer es golpearle en la parte del resorte. No sé si se puede ver, le voy a mostrar otro. Que viene a ser esta parte que hace el rulito, donde hace el rulito, tiene de los lados, de este lado y de este lado. Entonces donde le vamos a pegar es acá, bien acá, bien ahí vamos a pegar. Si está tocando del lado de este caso, el lado izquierdo está tocando, vamos a pegarle del lado izquierdo un poquito para que venga para acá. Tiene que quedar en el medio. Vamos a probar. Vamos pegando a poquito hasta que se vaya. Ahí se vino. Y ahora probamos. Ahí se vino mucho. ¿Qué pasa? Y ahora está al revés. Toca de este lado y no toca acá. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero de este lado. Con esto hay veces que no se lo puede meter, en este caso acá no entra, porque está pegando la parte del fierro la herradura. Por eso yo uso otros más finitos, y esos entran bien, solamente le pega el resorte. Y le pegamos despacito. Ahí, que se vaya. Ahí se fue un poquito. Se fue mucho de vuelta, está muy allá. Vamos a probar de vuelta al otro lado. Vamos pegando a poquito. Ahí se ve. No va a quedar perfecto. No siempre queda perfecto. ¿Por qué? Porque por muchas razones puede ser que el resorte de este lado esté más vencido que el de aquel lado. Y lo que se hace muchas veces, cuando de un lado no vuelve,
por ninguna razón, es porque si son herraduras usadas, ya los resortes de un lado puede estar vencido. Entonces lo que se hace, se saca de acá el resorte, se lo saca y se lo abre para arriba, ¿eh? Se lo abre así y con eso queda más, el resorte queda más tenso, queda como nuevo así el resorte. Pasa es una herradura que por ahí tiene muy poca fuerza y tiene más fuerza de un lado que el otro. Entonces si de un lado tiene menos fuerza, le sacamos y lo abrimos un poquito el resorte. Y siempre aceitamos estas partes donde hace el roce con hierro. Y tiene que estar, esto no tiene que estar flojo, porque tiene dos tuercas, tuerca y contra tuerca, que hay que ajustarla bien para que esto no tenga juego, porque cuando frenamos no se tiene que mover la herradura, eso no se tiene que mover la herradura, si no esto hace así, sube el taco a la cubierta, come la cubierta y se rompe el bulón también, se mete el taco en la cubierta y revienta la herradura. Entonces ahí tiene que volver bien los dos, de los dos lados parejo. Es una vez que terminamos ya de poner el cable y forro, de ajustar bien el freno, y le pegamos una aceitada. Siempre la aceitamos acá, poquitas, unas gotitas de aceite liviano, ¿no? Y acá también el resorte, donde hace el roce, con una gotita a los lados, para que quede un freno suave, liviano, y que frene, no quede tampoco muy, los taquitos que no queden muy lejos de la llanta, porque si no hace un freno largo y no va a frenar. Y tengo que tener en cuenta que esto, por el uso, se va a ir aflojando, porque se va estirando el forrito, la funda se va sentando y esta se va estirando. Después de un tiempo tenemos que aflojar de vuelta acá y estirarlo un poco más, un tiempo, 15 días, 20 días de usar la bicicleta. Se estira de vuelta el freno, se arrima de vuelta hasta aquí toda la llanta, porque esta se asienta. Acá tiene un regulador también, tiene un regulador que sirve, si lo levantamos, este está duro ahora, pero si se levanta se ajusta el freno, pero tiene un límite, llega a esa rosca y ya no se puede ajustar más. Y si lo bajamos, afloja el freno, o sea, si hacemos para la derecha, afloja el freno, para la izquierda sube el regulador y lo ajusta la tensión del cable y todo el freno. Este es el freno delantero que le hice una bici playera, porque le saqué la masa contra pedal y quedó sin freno, entonces se le hace un freno adelante nomás. Atrás no siempre llega la herradura, hay veces que llega y veces que no llega. Por lo general acá no siempre llegan porque es más largo, pero con eso tiene un freno y quedó bien.